Los océanos de nuestro planeta son una de las últimas fronteras desconocidas y con la ayuda de la tecnología moderna, revelan día a día sus secretos, desde pruebas reales de la existencia del Kraken hasta una nueva especie aterradora. Estos son 50 descubrimientos submarinos que no se pueden explicar. Vidrio de color reciclado. Habrá oído hablar de playas de cristal en todo el mundo, pero esta de Japón está en una liga propia. Olvídese del largo proceso de erosión de la naturaleza. A esta playa se le hizo un cambio de imagen, literalmente. Lo que diferencia a esta playa sin nombre. Bueno, en lugar de afilados fragmentos de vidrio, tiene suaves guijarros de vidrio reciclado que brillan bajo el sol. ¿El resultado? Un auténtico festín visual. Escondida en la prefectura de Nagasaki, esta joya oculta no siempre fue tan deslumbrante. Solía ser rocosa y estar plagada de algas malolientes durante el verano. Pero los lugareños tuvieron una idea brillante. Decidieron cambiar esas rocas por vidrio multicolor finamente molido, dando así un pequeño respiro a la madre naturaleza. Con el aspecto de esta playa, creo que todos podemos estar de acuerdo en que este pequeño cambio de imagen mereció la pena. Así que si alguna vez se encuentra en la ciudad de Omura, quizá le apetezca visitar este lugar, si realmente quiere descubrir la belleza de una de las playas más extrañas del mundo. El Triángulo de las Bermudas. El siempre fascinante Triángulo de las Bermudas. ¿Quién no ha oído historias sobre esta parte misteriosa del mar? Portales dimensionales, personas que desaparecen sin dejar rastro. ¿Qué hay de verdad en todos estos relatos? El Triángulo de las Bermudas es una zona del Océano Atlántico Norte, ubicada frente a la costa de Norteamérica, donde se ha afirmado que han desaparecido de manera inexplicable más de 50 barcos y 20 aviones. Esta zona tiene una forma característicamente triangular, siendo delimitada por la costa atlántica del Panhandle de Florida, las Bermudas y las Antillas Mayores. Desde mediados del siglo XIX se ha informado de sucesos extraños. Algunos barcos fueron descubiertos totalmente abandonados sin causa aparente. Otros no emitieron señales de socorro y nunca se les volvió a ver ni a oír hablar de ellos. Ha habido varios informes y rumores sobre aviones y helicópteros que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Algunas personas sugieren que estas desapariciones son resultado de causas sobrenaturales, pero la explicación más probable es que factores geofísicos y medioambientales sean los responsables. Una teoría interesante es que los pilotos, al llegar al Triángulo de las Bermudas, no tienen en cuenta la línea agónica, que marca el punto en el cual no es necesario compensar la variación magnética de la brújula. Este descuido podría llevar a errores de navegación y, en última instancia, a desastres. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Me gustaría conocer su opinión sobre este intrigante fenómeno. Círculos de las cosechas submarinos. Desde su descubrimiento a mediados de la década de 1990 frente a la costa sur de Japón, estos llamados círculos de las cosechas en el fondo del océano han estado envueltos en el misterio y la intriga. Haría falta otra década y media para desentrañar finalmente este enigma submarino. El descubrimiento de estas increíbles formaciones geométricas dejó a todo el mundo desconcertado, y durante años a partir de entonces, sus orígenes fueron objeto de acaloradas discusiones e indagaciones. En 2011, cuando finalmente se detuvo al creador anónimo de estas esferas de 2 metros de diámetro, el enigma quedó resuelto. Estos círculos con dibujos estaban siendo construidos por un pez globo, una diminuta criatura acuática. Los diminutos peces globo macho no utilizaban más que sus aletas para construir estos elaborados dibujos en el fondo marino como parte de un complejo ritual de cortejo. Algunos adornaban los diseños con conchas, construían las estructuras para ayudarse a encontrar hombres en las vastas arenas turbias del fondo marino. Nunca habríamos sospechado que el astuto pez globo era el responsable de estos círculos de cosecha submarinos. Y este pequeño pez ha dejado realmente perplejo al mundo académico durante años, hasta que finalmente se desentrañó el enigma. Bolas de nieve gigantes. Imagínese disfrutar de un día soleado en la playa, esperando ver la típica arena blanca y fina, pero para su sorpresa, se encuentra con algo completamente inesperado. Docenas y docenas de bolas de nieve. Sí, lo has leído bien. Este extraño y fascinante fenómeno ocurrió realmente a lo largo del Golfo de Obe, en Siberia, dejando a todos perplejos. Imagínate caminando por la costa y en lugar de sentir la arena cálida bajo tus pies,
Te encuentras pisando montones de bolas de nieve, un paisaje completamente surrealista. Ahora, no estoy hablando de tus bolas de nieve comunes y corrientes aquí. Estas creaciones heladas eran verdaderamente impresionantes, variando en tamaño desde el de una pelota de tenis hasta casi 1 metro de diámetro. Pero, ¿sabes de dónde surgieron exactamente estas bolas de nieve? Bueno, se teoriza que estas bolas se formaron después de que ocurriera un proceso natural extraordinario, en el cual comenzaron a aparecer pequeños fragmentos de hielo. A medida que eran movidos por el viento y el agua, estos trozos de hielo se convirtieron en enormes bolas de nieve que parecían auténticas bolas de nieve de playa. Entonces, si alguna vez tienes la oportunidad de visitar una región fría del planeta, quizás quieras maravillarte ante estas asombrosas y enormes bolas de nieve. Fósil de dragón marino. En un notable descubrimiento paleontológico, los investigadores del condado más pequeño del Reino Unido descubrieron los restos fosilizados de una colosal criatura marina del Jurásico. Este asombroso hallazgo se produjo en la Reserva Natural de Rutland Water, en el centro de Inglaterra, en febrero de 2021. El descubrimiento consistió en un espécimen fosilizado casi completo de un ictiosaurio, un reptil marino parecido a un delfín. Este fósil en particular medía casi 33 pies de longitud y se calcula que tiene aproximadamente 180 millones de años, con un cráneo de más de 1,80 metros. El estado del fósil superó las expectativas describiéndose como muy bien conservado. Hoy en día, este fósil es conocido como el mayor esqueleto de ictiosaurio jamás descubierto en Gran Bretaña. Unos ejemplares de ictiosaurio tan grandes y completos son extremadamente raros, especialmente en el Reino Unido. La mayoría de los hallazgos comparables se encuentran en Alemania y Norteamérica. Este descubrimiento muestra realmente lo asombrosas que eran las criaturas que una vez vivieron en nuestro planeta. Imagínese qué otras criaturas increíbles acecharon una vez en el océano. Ciudad submarina de Heraclión. Un arqueólogo francés llamado Franck Gordio estaba buceando frente a la costa de Alejandría a principios de la década de 2000, cuando hizo un descubrimiento asombrosamente inesperado enterrado bajo la superficie del mar Mediterráneo. Lo que había descubierto era la legendaria ciudad portuaria de Tonus Heraclion, una antigua civilización que había quedado atrapada en el tiempo y casi había desaparecido de la historia mucho antes de que existiera la famosa ciudad de Alejandría. Esta ciudad era un próspero puerto comercial que en su día dominó casi todo el comercio exterior hacia el antiguo Egipto. Su diseño, con cientos de canales que atravesaban toda la ciudad, recordaba enormemente a lo que encontraríamos en la Venecia actual. También se descubrieron monedas de oro, sacrificios de animales, sarcófagos, anclas de barcos y varias esculturas de inquietante belleza, la mayoría construidas con diorita y granito. Una sucesión de devastadoras catástrofes naturales asoló la ciudad y a finales del siglo VIII a.C., la otrora gran metrópolis estaba totalmente devastada y ahogada bajo las aguas. Resulta casi escalofriante ver lo que queda ahora de este antiguo emplazamiento, ya que demuestra que incluso las civilizaciones más poderosas sucumben al paso del tiempo. La ciudad submarina china perdida. Una antigua ciudad china submarina llamada Xichang, a menudo conocida como la Ciudad del León, se encuentra bajo el lago Qiandao, en la provincia de Zhejiang. Fue una ciudad próspera con una rica historia y un patrimonio cultural único. Sin embargo, debido a la construcción de una presa hidroeléctrica, el gobierno decidió inundar Xichang con el fin de dar paso al desarrollo de infraestructuras energéticas. Esta decisión tuvo un gran impacto en la población, ya que aproximadamente unas 300.000 personas fueron reubicadas en otras áreas. La antigua población de Xichang compartía una ascendencia y un patrimonio cultural comunes con la ciudad del León, lo que la convertía en un lugar de gran importancia histórica y cultural. Era considerada como una de las ciudades más famosas y preservadas en China. El hecho de que estuviera a 131 pies bajo el agua salvó muchas de sus casas, templos y calzadas pavimentadas. Por tanto, estaba protegida de los estragos del viento, la lluvia y el sol. Se cree que Xichang fue fundada en el año 621 a.C., durante la dinastía Tang, lo que le da una antigüedad de unos 1400 años. Según los relatos históricos, se cree que era bastante grande, posiblemente mayor que 60 campos de fútbol,
y que tenía 265 arcos repartidos por toda la ciudad. Y sí, desde la construcción del embalse de Xinanjiang y la instalación hidroeléctrica del río Xinan en 1959, la ciudad ha estado sumergida en el lago Xiandao, de ahí el nombre por el que es popular. El dedo de hielo de la muerte. Este suceso intrigante, inusual y realmente extraño ocurre de forma natural en los océanos árticos de nuestro planeta y solo en ocasiones ha sido documentado en cámara por buceadores valientes y resistentes al frío. Los brinenacles, también conocidos como estalactitas de hielo, son diminutos pero mortíferos remolinos de cristales helados que suelen desarrollarse cuando el agua salada más pesada del océano, que es más densa y considerablemente más fría que la mezcla de agua dulce cercana, debido a su punto de congelación más bajo, se acumula y viaja a través de diminutas fisuras en el hielo marino flotante. Los dedos helados de la muerte formados por esta agua muy fría al filtrarse hacia abajo e interactuar con el agua menos densa que hay debajo, son etéreos penachos de formaciones cristalinas porosas que pueden congelar inmediatamente cualquier cosa que rocen al descender al fondo del océano. Los brianicles no son peligrosos para las personas, ya que solo unos pocos valientes selectos llegarán a presenciarlos de cerca, pero pueden ser mortales para los animales más pequeños y de movimientos más lentos que viven en el fondo del océano, ya que pueden causarles la muerte por congelación en cuestión de minutos. El camino de baldosas amarillas. En el Océano Pacífico, la tripulación del buque de exploración Nautilus observaba la cresta Liliuokalani cuando se percató de una formación única. El rasgo se asemeja a un camino de ladrillos. Tras la publicación de un vídeo que muestra lo que parece ser una carretera de ladrillos bajo el agua. Muy fantástico. Los titulares afirmaban que el hallazgo representaba un camino de baldosas amarillas oculto hacia la Atlántida. Un titular afirmaba que los científicos habían encontrado un camino de baldosas amarillas a la Atlántida en las profundidades nunca antes exploradas del Pacífico, porque el título sería completamente incorrecto sin las comillas. Cumplen una función muy importante. El camino de baldosas amarillas parece ser un camino en un parque normal que solo es de color amarillo. Y si me lo contara de primera mano, eso es probablemente lo que me imaginaría, no algo encontrado bajo el agua. Es cierto que la cresta Liliuokalani, cerca de Hawái, en el Océano Pacífico, es un lugar fascinante que ha captado la atención de los geólogos de todo el mundo. Durante la expedición Nautilus, los expertos descubrieron una intrigante estructura del lecho rocoso en esta área. Estos investigadores se encuentran actualmente investigando la zona y están emocionados por los hallazgos que han realizado hasta ahora. Además, han afirmado que la creación se asemeja notablemente a un camino de ladrillos dorados, evocando así la legendaria ciudad de la Atlántida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta afirmación no debe tomarse literalmente, sino como una fascinante analogía que despierta nuestra imaginación y curiosidad. Naufragio del siglo XIX. En 2022, tras los desastres naturales que asolaron la costa oriental de Florida, un extraño objeto emergió de la arena. Al principio, nadie sabía qué podía ser el misterioso objeto, hasta que se reveló que eran los restos de un naufragio del siglo XIX. Resulta increíble pensar que un trozo de historia permaneciera oculto bajo las arenas de la costa durante tanto tiempo sin descomponerse por completo. Los expertos acudieron inmediatamente al lugar para excavar el objeto. Utilizando palas, paletas y su pericia, examinaron cuidadosamente los restos del naufragio, que medían unos impresionantes 80 a 100 pies de largo. Los arqueólogos creían que la parte inicial expuesta del pecio era su costilla, o armazón. Los expertos afirmaban que en el siglo XVIII, este barco se utilizaba con frecuencia para transportar valiosos cargamentos. Por mucho que los arqueólogos quisieran extraer el pecio, resultaba increíblemente costoso hacerlo, y sacarlo de la arena no solo supondría mucho dinero y mano de obra, sino que también pondría en peligro su conservación. Pero incluso sin la adecuada extracción y restauración del pecio, muchas personas de la zona se reunieron para presenciar y ver de primera mano el histórico naufragio. El naufragio del Vasa. Durante su viaje inaugural en 1628, se dice que el poderoso acorazado Vasa se hundió frente a la costa de Estocolmo tras ser volcado sobre su costado por una ráfaga de viento. Este trágico evento dejó una marca indeleble en la historia marítima
y se convirtió en una fascinante historia de naufragio. A pesar de su hundimiento, el Vasa se ganó la reputación de ser uno de los pecios mejor conservados del siglo XVII, lo que lo convierte en un tesoro invaluable para los arqueólogos marinos y los amantes de la historia. Pero la historia no termina aquí. A lo largo de los años siguientes, los investigadores se embarcaron en una búsqueda incansable de su barco gemelo, el Apple, que se había perdido hace mucho tiempo. Sus esfuerzos finalmente dieron fruto cuando, más de 300 años después, los arqueólogos marinos suecos descubrieron los restos del Apple en las gélidas aguas del mar Báltico. El rey Gustavo Adolfo había encargado la construcción de estas dos naves hermanas, junto con otras dos embarcaciones, como parte de un grupo de 4 buques de guerra. Los buceadores que descubrieron el pecio se quedaron impresionados por su sorprendente estado de conservación. Los arqueólogos han decidido no retirar el pecio del océano, ya que consideran que es mejor dejarlo en el lugar donde fue encontrado. Sin embargo, debido a las restricciones de buceo, la región donde se hundió se encuentra en una zona militar, lo que dificulta mucho el acceso a los restos. A pesar de estas dificultades, el vídeo que tenemos hoy nos ofrece una visión extraordinaria de un periodo de la historia que es poco conocido. Naufragios de la Segunda Guerra Mundial desaparecidos. La Segunda Guerra Mundial duró desde 1939 hasta 1945. Involucró a la gran mayoría de las naciones del globo, incluidas todas las superpotencias creadoras de los aliados y las potencias del eje que estaban en guerra entre sí. La desaparición de pecios de barcos de la Segunda Guerra Mundial está siendo rastreada por un documental que examina los esfuerzos de los profesionales por detener las desapariciones. ¿Sabía que casi toda la tripulación murió cuando los submarinos K-17 y 16 navegaban directamente hacia un campo de minas japonés? Los 77 miembros de la tripulación, ahora todos desaparecidos, fueron enterrados en los barcos, que se dejaron pudrir en el océano. Con una cifra estimada de entre 70 y 85 millones de víctimas mortales, la mayoría de ellas civiles, la Segunda Guerra Mundial es ampliamente reconocida como el conflicto más devastador y desgarrador en la historia de la humanidad. Este conflicto involucró a más de 100 millones de personas provenientes de más de 30 naciones diferentes, quienes dedicaron todos sus recursos, tanto económicos como industriales y científicos, a la causa que defendían. Además, el conflicto presentó desafíos tanto en el aire como en el mar, donde miles de barcos perecieron trágicamente en medio de la batalla, y sus restos ahora yacen dispersos en el lecho marino frente a las costas británicas, resultado de naufragios o colisiones con minas. Estos trágicos eventos son un testimonio del costo humano y material que se pagó durante este devastador conflicto global. Legos arrastrados por el mar. En 1997, se produjo un incidente extraordinario en alta mar en el que se vio implicado un enorme buque de carga conocido como el Tokyo Express. Entre los 62 contenedores de transporte a bordo, uno contenía una carga bastante inusual: 5 millones de ladrillos de juguete de plástico, los queridos Legos. Poco se podía imaginar que esto daría lugar a un viaje cautivador de consecuencias inesperadas que acabaría afectando a las prístinas playas de Cornualles, Inglaterra. Todo comenzó el 13 de febrero de 1997, cuando el expreso de Tokio partió de Rotterdam, Países Bajos, hacia Nueva York, cargando más de 5 millones de piezas de Lego. Sin embargo, a unas 20 millas de la costa, el buque fue golpeado por una enorme ola rebelde de aproximadamente 28 pies de altura. El impacto de una ola imprevisible causó que el barco se inclinara dramáticamente y provocó una serie de eventos inesperados. Entre la carga perdida se encontraban 5 millones de piezas de Lego, muchas de ellas con temática de criaturas marinas. Estas piezas ahora están a la deriva en el mar en el que fueron diseñadas para imitar. Este evento se conoce como el Gran Vertido de Lego. Hoy en día, las piezas de Lego siguen llegando a las playas de Cornualles, Inglaterra, fascinando a coleccionistas y amantes de la playa. Algunas de estas piezas son consideradas raras y valiosas. Sin embargo, todas estas piezas son iguales y representan una amenaza para nuestro océano y nuestra seguridad. Enfermedad de la estrella de mar zombie. Estos organismos vivos de colores brillantes apenas habían comenzado a mostrar pequeñas cicatrices blancas en sus cuerpos
cuando los científicos hicieron el primer descubrimiento de una misteriosa dolencia que afectaba a las estrellas de mar girasol en la costa del Pacífico. Esta enfermedad provoca que las estrellas de mar adquieran una apariencia similar a las criaturas de una película de zombies, lo cual resulta bastante intrigante e inquietante a la vez. Primero, se forman llagas blancas antes de que el cuerpo de la estrella de mar se hunda, se rompa y derrame sus órganos internos, según Joseph Gattos, director científico de la Sea Dog Society de la Universidad de California en Davis. Poco después, esto se asemeja a un apocalipsis zombie, según la presentadora de As It Happens, Carol Off. Las estrellas de mar infectadas caminan con los brazos colgando y los que están en una fase más avanzada de la enfermedad simplemente se deshacen en montones de obstáculos, como señaló el doctor. Los buzos descubrieron una falta total de estas estrellas de mar girasol unas semanas después, afirmó, basándose en un estudio de Gattos y sus colegas. Dijeron que la rápida propagación de la supuesta enfermedad de desgaste es responsable de las muertes masivas de estrellas de mar girasol y está vinculada a un aumento de la temperatura del océano. Los resultados se publicaron el miércoles en la revista Science Advances. Challenger caído. En su 10º lanzamiento desde Cabo Cañaveral, Florida, el transbordador espacial Challenger de la NASA se estrelló y se desintegró por completo a los 73 segundos de vuelo, matando a los 7 tripulantes que iban a bordo. En enero de 1986, más de 3 décadas después, un equipo de filmación del canal Historia buscaba en el fondo del océano imágenes para un documental cuando encontró los restos fantasmales de la misma trágica nave. Esperaban descubrir los restos de un avión de la Segunda Guerra Mundial, pero en su lugar encontraron un espeluznante trozo de tren de aterrizaje del transbordador de 6 metros de largo. Dado que parte de los restos del transbordador están ahora enterrados en la arena, los científicos tienen la esperanza de encontrar aquí otras piezas. Los ingenieros de la NASA examinaron las imágenes de la inmersión y comprobaron que los objetos recuperados del fondo del océano eran realmente restos del transbordador espacial condenado. Hasta ahora se han encontrado un total de 167 fragmentos del transbordador Challenger. Este sombrío hallazgo revela el triste balance de una preparación chapucera, y hay rumores de que los principales científicos del proyecto eran conscientes de los fallos clave mucho antes del lanzamiento. El tiburón blanco. Junto con hasta una docena de otros tiburones jóvenes, un gran tiburón blanco abandona a su madre enseguida. Esto ocurre porque las crías de tiburón están genéticamente programadas para buscar su propia independencia una vez que dejan de depender de la leche materna. Es fascinante observar cómo estos tiburones jóvenes adquieren las habilidades necesarias para sobrevivir por sí mismos en el océano, tanto si nacen en las costas este u oeste de Norteamérica, en el sur de África o en el suroeste de Australia. Es posible que su madre solo los vea como presas. Aunque esto puede resultar triste desde nuestra perspectiva humana, es importante recordar que es una parte completamente normal del ciclo de vida de estas especies marinas. Una cría de gran tiburón blanco ya mide alrededor de 1,5 metros, es decir, 1,5 metros de largo cuando nace, y a medida que crece, puede llegar a medir hasta 4 veces más. El tiburón bebé, conocido como cachorro, pasará toda su vida en la cima de la cadena alimentaria del océano. Pero antes de crecer, la cría tiene que mantenerse alejada de los depredadores de su tamaño, incluidos otros tiburones blancos. Numerosos tiburones jóvenes no superan su primer año. Los tiburones blancos jóvenes consumen rayas y peces, incluso otros tiburones, a medida que maduran los animales marinos, en particular los leones marinos y las focas, se convierten en la presa preferida del tiburón. El Cristo del Abismo. Desde 1965, una majestuosa estatua de Jesucristo se alza imponente en esta cima acuática ubicada frente a la hermosa costa de Cayo Largo, en el estado de Florida. Con sus brazos extendidos hacia el cielo, parece elevar una plegaria celestial en busca de ayuda divina desde las alturas. Este magnífico monumento de bronce, que mide 9 pies de altura y pesa aproximadamente 570 libras, está firmemente anclado a unos robustos cimientos de hormigón que pesan alrededor de 9 toneladas. A lo largo de los años, ha soportado valientemente numerosas tormentas oceánicas, incluyendo un devastador huracán de categoría 3,
y aún se mantiene en pie, como símbolo de resistencia y fe. Al visitar este lugar sagrado, los visitantes pueden admirar uno de los 3 moldes utilizados para crear esta impresionante estatua conocida como Cristo del Abismo o Cristo de las Profundidades, obra maestra del renombrado escultor italiano Guido Galetti en el año 1954. Sentado sobre un coral poco profundo, en forma de cúpula, en el Parque Estatal del Arrecife de Coral John Pennekamp, frente a la costa de Italia, en el mar Mediterráneo, es donde puede descubrirse el original. El monumento ha ganado mucha notoriedad a lo largo del tiempo y es muy apreciado por los submarinistas y los fotógrafos submarinos. Debe de ser una experiencia etérea bucear en un monumento tan enorme y todo el mundo debería incluirlo en su lista de cosas que hacer antes de morir algún día. Playa de Palomitas. Cuando se va a la playa, la mayoría de la gente acepta ver arena fina o blanca, pero no en esta playa. Todos conocemos Fuerteventura, la impresionante isla canaria famosa por sus playas de arena blanca. Pero adivine que esconde una joya alucinante que no podrá creer que exista una playa con arena que parece exactamente palomitas de maíz. Si le parece imposible, aquí tiene la prueba. No, en serio. No se trata de una playa con nombre por un vago parecido. Es de verdad una playa que parece estar cubierta de millones de esponjosos trozos de palomitas blancas. Y aunque sé que estas palomitas parecen tentadoras, definitivamente no son comestibles. En realidad se trata de pedazos de coral pétreo que los elementos han esculpido a lo largo del tiempo en forma de palomitas de maíz. Entonces, ¿dónde puede encontrar esta extraordinaria playa de palomitas? Bueno, está escondida al final de un camino de tierra al noroeste de Coralejo. Ahora, tengo que admitir que puede que no sea el lugar más cómodo para dejarse caer para tomar el sol y nadar, pero confíe en mí, es una visita obligada. Tubo gigante incandescente. Los océanos del mundo están llenos de estos tubos submarinos brillantes y surrealistas, formados por colonias de muchos animales diminutos. En realidad son muy inofensivos a pesar de su aspecto intimidatorio. Sin embargo, debido a su extrema elusividad, algunos se han referido a ellos como los unicornios del mar. En la actualidad, los pirosomas están formados por cientos de pólipos microscópicos que han fusionado permanentemente sus exoesqueletos para crear una colonia transparente de organismos diminutos. A pesar de parecer construcciones extraterrestres, en realidad son notablemente similares a los arrecifes de coral. La extraña estructura en forma de gusano puede extenderse hasta 26 pies de longitud, y las criaturas microscópicas que la componen, conocidas como zooides, son capaces de clonarse a sí mismas casi sin fin, lo que las hace eternas. En teoría, este extraño gusano viajero podría sobrevivir eternamente si no lo matan inmediatamente. También es bioluminiscente por naturaleza, y los miembros de la colonia se comunican continuamente mediante breves estallidos de luz azul verdosa pálida. Se trata de una de las criaturas más raras e inusuales que puede ver en el agua, ya que flotan a la superficie por la noche para alimentarse y regresan a las profundidades antes del amanecer. Mujer barrida encontrada de nuevo. En 2018, una mujer llamada Nining Sunarsi desapareció sin dejar rastro durante un asombroso año y medio, después de que una poderosa ola la arrastrara en una playa. El periplo de Nining comenzó en la playa de Sukabumi Sidipus, en Java Occidental. Fue engullida por el mar y los testigos cercanos escucharon sus gritos de auxilio, pero no intervinieron por miedo. Una semana después, se encontró un cadáver en el mismo lugar. Sin embargo, su familia creía fervientemente que no era ella. Señalaron diferencias como la falta de una marca de nacimiento y unas uñas diferentes. Una prueba de ADN respaldó su afirmación, llevando a las autoridades a declararla fallecida y a cesar la búsqueda. Sin embargo, la familia de Nining se aferró a la esperanza. El tío de Nining tuvo un sueño en el que ella le pedía que la buscara en una playa de Palabuhan Ratu, cerca de donde desapareció. A pesar de dudarlo al principio, decidió actuar después de compartir el sueño con la familia. El 30 de junio, iniciaron la búsqueda en la playa del sueño. Al principio, no encontraron nada, pero perseveraron toda la noche. A las 4 de la madrugada, ocurrió lo inimaginable. La descubrieron inconsciente, enterrada bajo la arena y con la misma ropa que llevaba cuando desapareció, un vestido amarillo con estampado floral y pantalones negros.
Parece sacado de una película de ficción, ¿verdad? Debido a su comprensible debilidad, Nining fue llevada al hospital. Afortunadamente, sus signos vitales se mantuvieron estables y Nining se recuperó por completo rápidamente. La flota fantasma japonesa. ¿Una flota fantasma? Bueno, en realidad no podemos afirmarlo con certeza. Sin embargo, las playas de las Islas Carolina, ubicadas en el Pacífico Sur, están llenas de historias de terror. Durante 2 días en 1944, estas playas fueron sometidas a intensos bombardeos aliados. En ese momento, la laguna de las Islas Carolina servía como base para la poderosa flota imperial de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta flota fue destruida posteriormente como resultado de la Operación Hailstone, también conocida como el Pearl Harbor en Japón. 12 buques de guerra japoneses, 32 barcos mercantes y 275 aviones japoneses importantes fueron hundidos o destruidos por las fuerzas estadounidenses en la región. Como resultado, la región se hizo conocida como la Laguna de la Flota Fantasma de Camiones y el mayor cementerio submarino del mundo. En la actualidad, este lugar se ha convertido en uno de los destinos más destacados para los amantes del buceo, ya que alberga una gran cantidad de aviones japoneses y otros equipos militares que permanecen sumergidos en el fondo de la laguna. Explorar este fascinante sitio submarino permite a los buceadores sumergirse en la historia de la Segunda Guerra Mundial y presenciar de cerca los restos de esta intensa batalla. El entorno marino de la laguna es impresionante, con una diversidad increíble de flora y fauna, lo que brinda a los buceadores una experiencia inolvidable. El hermoso arrecife protegido que rodea las Islas Bajas de Coral sería perfecto para un hogar de la Marina. Anomalía del Mar Báltico. En 2011, un equipo de exploradores del equipo sueco de submarinismo Ocean X realizó un sorprendente hallazgo mientras buscaba tesoros en el fondo marino de las zonas septentrionales del Océano Báltico. Buscaban restos de naufragios cuando se toparon con una imagen de sonar de un objeto de forma muy extraña que pronto conmocionó a todo el planeta. Las fotos del sonar habían sido tomadas en una región del fondo marino, situada en algún lugar entre Suecia y Finlandia. Las imágenes que subieron mostraban una vaga pero claramente extraña construcción circular con una circunferencia de unos 200 pies que parecía tener elementos inesperados como una rampa y escaleras. Mucha gente sostiene que esta estructura podría no ser una formación geológica natural esculpida por glaciares que se mueven lentamente, como han sugerido muchos científicos, sino más bien los restos de una antigua nave espacial hundida, una mítica ciudad hundida, o incluso una estructura monolítica parecida a Stonehenge que ha desaparecido de la historia. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. El enigmático objeto, a menudo denominado anomalía del Mar Báltico, se encuentra a 300 pies bajo las aguas. Aunque no nos hemos acercado a la solución de este intrigante enigma oceánico, sigue figurando entre los objetos más intrigantes que se han encontrado en el fondo del océano. Los manglares danzantes. Echemos un vistazo a un curioso descubrimiento que se encontró en la encantadora isla de Samba, en Indonesia. Ahora bien, la playa de Waikiki es un destino ordinario de sol, arena y mar. Claro que tiene todas esas delicias tropicales, pero lo que la distingue son los místicos árboles danzantes que bordean sus orillas. Estos mangles no son vegetación ordinaria, son como los bailarines de ballet de la madre naturaleza congelados en plena actuación. Y he aquí el verdadero truco de magia: cobran vida durante la puesta de sol. Estos árboles danzantes no se parecen a nada que haya visto jamás. Sus gráciles curvas, silueteadas contra el telón de fondo de un sol poniente, crean una ilusión de forma humana, meciéndose al ritmo de la naturaleza. En serio, mire estas fotos. Es como si los árboles hubieran hecho una reverencia tras su cautivadora actuación. Así que si alguna vez está en Indonesia y busca un toque de maravilla natural, la playa de Waikiki y sus árboles danzantes deberían estar definitivamente en su lista. Es donde la propia madre naturaleza monta un espectáculo, y créame, no querrá perdérselo. Yonaguni. El monumento Yonaguni es una formación rocosa submarina japonesa de gran importancia que fue descubierta a mediados de la década de 1980
cerca de la isla de Yanaguni. Este impresionante monumento tiene una forma rectangular y mide más de 165 pies, lo que equivale a 50 metros de largo, y alrededor de 65 pies, que son 20 metros de ancho. Fue un submarinista valiente quien tuvo el honor de ser el primero en descubrir esta maravilla oculta bajo el mar. Desde entonces, numerosos expertos en la materia han tenido la oportunidad de visitar este lugar fascinante, pero aún no se ha descubierto con certeza su origen, lo que le otorga un misterio cautivador. Algunos afirman que el monumento es en realidad una pirámide escalonada hecha por el hombre. Hay muchas líneas rectas en las rocas, y algunas de ellas también pueden estar talladas. Otras formaciones cercanas indican la existencia de una antigua ciudad ahogada. Según esta creencia, las estructuras datan de hace al menos 5.000 años y fueron construidas por una civilización desaparecida, probablemente la mítica Mu o Lemuria. Sin embargo, otros expertos creen que el monumento es natural y que se ha formado a lo largo del tiempo por las corrientes submarinas. Afirman que parece creado a partir de roca sólida y no de bloques separados, lo que implicaría la participación humana, y que la simetría de las rocas no es tan prominente como se había afirmado anteriormente. Por otro lado, algunos investigadores sugieren que estas estructuras podrían haber sido construidas por una civilización avanzada que habitó la región en ese entonces. Misterioso dado de metal. Ahora bien, esto es definitivamente algo sorprendente e inusual. ¿Quién podría imaginar encontrarse con un enorme dado de metal mientras pasea por las tranquilas aguas del océano? Es algo que nadie esperaría ver en la playa. Normalmente, uno asocia un dado gigante de metal con lugares como casinos o bares, pero esta escultura monumental es completamente fuera de lugar en este entorno costero. Por lo tanto, se puede entender la sorpresa y asombro de los residentes locales que se encontraban a orillas del inmenso lago CDA, cuando este dado gigante de metal emergió misteriosamente del agua. Fue sin duda un espectáculo realmente sorprendente que dejó a los lugareños completamente perplejos y desconcertados. ¿Cómo es posible que este objeto terminara en la playa? Y lo más curioso de todo, ¿por qué apareció allí en primer lugar? Pues bien, hasta el día de hoy, nadie ha logrado descifrar con certeza este misterio. Desde su llegada a la orilla, se ha convertido en un verdadero ícono local, reconocido por casi todos los habitantes de la zona. Los imponentes dados de metal se transformaron de la noche a la mañana en parte integral del paisaje costero cercano. Sin embargo, varios años después, una fuerte corriente arrastró los dados hasta el pueblo vecino. En ese momento, ya muchos habitantes de la zona estaban familiarizados con su presencia, pero la incógnita sobre su origen seguía sin resolverse y generaba aún más interrogantes. Cementerio de locomotoras. Este asombroso cementerio ferroviario submarino fue descubierto involuntariamente en 1985 por el intrépido submarinista Paul Hepler mientras inspeccionaba el fondo del océano a unas 8 millas de la costa de Nueva Jersey. Había permanecido oculto durante casi 200 años. Un par de locomotoras de vapor notablemente inalteradas yacen una junto a otra en el punto más profundo del océano. Los extraños trenes, que son raras versiones de clase planeta de la década de 1850, están rodeados por 90 pies de agua. En comparación con otros modelos de la época, eran de tamaño diminuto y solo pesaban unas 15 toneladas cada una. La mayoría de las demás locomotoras en uso en aquella época solían pesar más de 30 toneladas. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, estas locomotoras dejaron de fabricarse y quedaron rápidamente desfasadas, lo cual es lamentable. Además, resulta curioso observar la colocación de estas locomotoras sobre raíles, lo cual es bastante peculiar. Estas enigmáticas ruedas gigantes de hierro han despertado la curiosidad de ciertos investigadores, quienes se han embarcado en una investigación exhaustiva para arrojar luz sobre este misterio. Aunque se han realizado avances significativos, aún se desconoce el origen de estas ruedas y el motivo por el cual fueron colocadas en este lugar tan inusual. El submarino Kursk. Los 118 a bordo del proyecto 949 de propulsión nuclear. Un APL antisubmarino, el Kursk murió ahogado el 12 de agosto de 2000 en el mar estéril durante el primer ejercicio importante de la Marina rusa en más de 10 años. Fueron los investigadores rusos quienes lo consideraron como el peor de los casos.
Al fin y al cabo, se trata del peor de los casos, una reacción en cadena incontrolable en el compartimento del motor del averiado submarino nuclear ruso Kursk. Si eso ocurriera, la gasolina se calentaría hasta alcanzar entre 1800 y 2000 grados Celsius, lo que sería lo suficientemente caliente como para fundir el compartimento del motor y la cubierta exterior y liberar combustible fundido sobre el lecho marino. Según los analistas, 23 marineros buscaron refugio en el limitado espacio del noveno compartimento y consiguieron mantenerse con vida durante más de 6 horas. Además, esta situación generaría una gran alarma y preocupación a nivel internacional, ya que un incidente de tal magnitud podría tener graves consecuencias para el medio ambiente marino y la seguridad de las personas que se encuentren cerca de la zona afectada. Las autoridades navales y los equipos de rescate estarían en alerta máxima, trabajando incansablemente para controlar la situación y minimizar los daños. Intentaron sustituir un cartucho de oxígeno químico de superóxido de potasio cuando se agotó el suministro de oxígeno, pero el cartucho explotó al entrar en contacto con el agua de mar aceitosa. Sin embargo, aún se desconoce el estado real del reactor. Avión de la Segunda Guerra Mundial. En el año 2020, una pareja que se encontraba dando un paseo con su perro por la playa de Cleethorpes en Lincolnshire, Inglaterra, hizo un asombroso descubrimiento. Se toparon con los restos de un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial que llevaba 76 años perdido. Este avión pertenecía a la Royal Air Force y se cree que se trata de un caza Bristol Bow. Según los registros, el avión se estrelló en abril de 1944 poco después de despegar de Maraf North Coats, una localidad cercana. Es impresionante pensar en cómo este avión ha permanecido oculto durante tantos años antes de ser descubierto por esta pareja mientras paseaban por la playa. Este avión en concreto pertenecía al Escuadrón 254 de la RAF de North Coats. Había estado estacionado allí durante un tiempo antes de su último vuelo, el cual terminó trágicamente cuando ambos motores fallaron poco después del despegue. Afortunadamente, la tripulación del avión logró sobrevivir milagrosamente al aterrizaje forzoso. Es posible que esto se deba a que el fallo de los motores ocurrió a baja altitud. Durante la guerra, se fabricaron alrededor de 6.000 Bowfighters, pero se cree que en la actualidad solo existen unas pocas unidades completas, lo que hace que este descubrimiento sea aún más significativo e interesante. Edificio abandonado. Imagínese dando un divertido y tranquilo paseo por la playa. Camina por la orilla esperando ver la gran vista habitual, pero en su lugar ve algo inesperado. Una casa abandonada que parece haber sido arrastrada por la corriente desde algún lugar. Esto es precisamente lo que recibió a los bañistas un día soleado en la Costa del Sol, El Salvador. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo demonios acabó aquí esta casa abandonada? Lleva allí un tiempo, cubierta de grafiti, y es la comidilla de la ciudad. Una teoría es que un enorme huracán de hace más de 2 décadas pudo haberla traído hasta aquí. Según los lugareños que viven cerca de la playa de la Puntia, la historia de la villa está rodeada de misterio. A pesar de sus paredes agrietadas y su estructura en ruinas, los temerarios se aventuran en su interior en busca de ese subidón de adrenalina. Algunos incluso suben al último piso para hacerse selfies épicos. Algunas personas exploran el interior de la estructura para documentarlo, pero otros advierten sobre los peligros. Podría colapsar en cualquier momento, y también se rumora que hay presencias sobrenaturales. Una lugareña llamada Coralia Satello menciona que los niños de la zona afirman ver una figura alta y sombría merodeando por el edificio abandonado por la noche. El gran agujero azul. El tranquilo océano revela maravillosas delicias naturales bajo su superficie, por lo demás insegura, en lugar de sus rugientes olas y terroríficas tormentas. Una de estas maravillas naturales es el gran agujero azul de Belice, situado frente a la costa de Belice, en la costa oriental de Centroamérica. Se encuentra en el centro del arrecife del Faro, un atolón situado a unos 100 kilómetros de la ciudad de Belice, en tierra firme. Se encuentra en una de las 3 pequeñas islas de Belice, el atol del arrecife del Faro. El arrecife contiene 5 islas, las más conocidas de las cuales son Half Moon, K, Ambergris Cay y Long Cay. Las islas Turnif son otro lugar impresionante. Estos destinos son impresionantes y estupendos para excursiones de un día. Según los geólogos,
Este enorme sumidero submarino se formó al derrumbarse el túnel excavado hace decenas de miles de años durante la era glacial. Este agujero de golondrina, uno de los puntos de buceo más conocidos del mundo, es el hogar de tiburones de arrecife caribeños, tiburones nerf, tiburones martillo y tiburones punta trasera. Tiene 125 metros de profundidad y unos 300 metros de ancho. Los científicos descubrieron láminas de piedra de goteo y columnas en el interior del gran agujero azul, que consideraron el mayor de su clase. Falso cráneo de dragón. Si echa un vistazo a este cráneo, ¿cuál es la criatura que primero le viene a la mente? Si dijo dragón, entonces tiene los mismos sedimentos que la mayoría de las personas que han visto este cráneo. Este increíble descubrimiento fue compartido en Reddit. Al parecer fue encontrado por un paseante en la playa de Bridlington, en Yorkshire, Reino Unido. El aspecto del cráneo es tan peculiar que no desentonaría en un mundo mítico. Presenta 2 cuernos puntiagudos en la parte superior y un largo hocico en la inferior, por no hablar de las crestas donde cabría esperar que estuvieran los ojos de una criatura mítica. Ahora, la gran pregunta es, ¿a qué criatura podría pertenecer este cráneo? Bueno, es seguro decir que las teorías son tan increíbles como esta cosa en sí. Algunos especulan que podría tratarse de un cráneo de dragón, con usuarios que incluso sugieren que los agujeros de la parte superior son para ventilar gases calientes y evitar que su cabeza explote. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Mientras alguien estudiaba dragones tras el juego de rol, otros sugieren que el cráneo podría ser de un wyvern. Sin embargo, algunos creen que en realidad es la pelvis de una gaviota. Aunque menos emocionante, es importante considerar todas las posibilidades. Explorar la similitud entre el cráneo y la pelvis de una gaviota puede ser interesante. Investigue más si no está convencido. Cangrejos araña gigantes. El Parque Sea Life de Tokio, situado en Japón, ha llevado a cabo una increíble exhibición al reunir a los gigantescos centollos descubiertos en la Galería de los Océanos Atlánticos y enviarlos al Acuario de los 2 océanos. Es importante destacar que el centollo es el crustáceo más grande del mundo, con los machos alcanzando longitudes de hasta 1 metro y sus patas llegando a medir hasta 4 metros. Así es, chicos. Estamos hablando de un cangrejo de proporciones gigantescas que sin duda captura la atención de todos. Además, estos centollos gigantes son protagonistas frecuentes en los mukbangs, esos populares videos en los que se muestra a personas disfrutando de grandes cantidades de comida. A profundidades de unos 400 metros y en aguas de entre 11 y 14 grados centígrados, se pueden encontrar estos cangrejos. El número de centollos japoneses ha ido disminuyendo lentamente como consecuencia de la sobrepesca y la destrucción del hábitat. Numerosas organizaciones conservacionistas intentan evitar la extinción definitiva de esta criatura, aunque todavía no entra en la categoría de especie en peligro de extinción. Estos gigantescos centollos se desplazan en manadas, cubriendo el fondo oceánico y apilándose con frecuencia unos sobre otros. La biología de los enormes centollos ha sido un poco incomprendida. No tenemos ni idea de cuándo alcanzan la madurez sexual, lo que hace casi difícil establecer su edad. Además, los biólogos marinos aún están averiguando cuáles son sus comportamientos de apareamiento. Los motores del cohete lunar Apolo. Jeff Bezos, el fundador y consejero delegado de Amazon, se embarcó en una emocionante campaña para encontrar los 5 enormes e históricos motores de cohete que formaron parte de la icónica misión Apolo 11 de 1969. Esta misión, que llevó a los seres humanos a la Luna por primera vez, dejó un legado imborrable en la historia de la exploración espacial. Sin embargo, el paradero exacto de estos motores sigue siendo un misterio. Aunque se han descubierto los restos arrugados de los vehículos que hicieron posible estas increíbles hazañas en 3 ocasiones diferentes, la ubicación exacta de los motores sigue siendo desconocida. Los motores se estrellaron contra el océano mientras se precipitaban hacia el suelo a velocidades increíbles, golpeando la superficie del agua con tal potencia que pueden haber causado daños importantes. En un principio, el equipo de submarinistas estaba preocupado por el estado en el que se encontrarían los motores del F-1 tras pasar más de 40 años sumergidos en agua salada. Sin embargo,
El equipo reveló que habían podido recuperar piezas de varios de los motores casi precisamente un año después del primer descubrimiento de Astounding. Desde entonces, estos eminentes fragmentos han sido conservados por expertos y ahora se exponen en la instalación de restauración Spaceworks del Cosmos de Kansas. Lamprea dentada. La lamprea de mar, un pez parásito originario de los océanos Atlántico septentrional y occidental, es una de las especies de vertebrados más parecidas a los simios. Las lampreas, a menudo conocidas como anguilas lampreas por la similitud de sus formas corporales, son peces óseos que carecen de escamas y cubiertas branquiales. A diferencia de la trucha, el bacalao y el arenque, su esqueleto, como el de los tiburones, está hecho de cartílago. Respiran mediante una hilera de 7 pares de diminutos orificios branquiales situados detrás de la boca y los ojos. Además, las lampreas tienen una capacidad única para adherirse a sus presas y alimentarse de su sangre. Este mecanismo de alimentación se realiza mediante una boca en forma de ventosa que se adhiere a la piel del huésped y permite que la lamprea se alimente de su sangre sin matarlo. Este comportamiento parasitario es fascinante y distingue a las lampreas de otros peces. Su boca en forma de disco con ventosa, que utiliza para agarrarse a peces desventurados, está repleta de dientes afilados y puntiagudos. Esta característica estructural convierte a la lamprea marina en una eficaz asesina de truchas de lago y otros peces óseos. A continuación, la lamprea raspa la carne del pez con su áspera lengua para poder consumir la sangre de su huésped en los fluidos corporales. Consumen alrededor de 40 libras de pescado. En la década de 1830, se decía que eran capaces de entrar en los 5 grandes lagos en un plazo de 10 años, y pronto empezaron a depredar las especies de peces económicamente importantes del lago, como la trucha, la perca blanca y el esturión. En un siglo, la pesca de la trucha prácticamente desapareció, debido en parte a la expansión incontrolada de las lampreas. Bolas metálicas oceánicas. Estas bolas metálicas de aspecto alienígena realmente extrañas se han encontrado por todos los océanos del mundo desde que se descubrieron por primera vez a finales del siglo XVIII. Y durante muchos años, los expertos estuvieron desconcertados sobre cómo millones de estas bolas han acabado cubriendo el fondo. Cuando metales como el manganeso, el cobre, el hierro y el zinc empiezan a cristalizar alrededor de trozos de basura de las profundidades marinas como huesos o cantos rodados que flotan en el fondo marino. Se producen meticulosamente a lo largo de muchos milenios y se conocen como nódulos de manganeso. Pueden tardar millones de años en aumentar su tamaño solo unos centímetros. Como el proceso es tan lento, el Océano Pacífico es donde se encuentran con más frecuencia. Pero hace poco, un equipo de científicos alemanes que buscaba vida marina en el fondo del océano descubrió cientos de estos cantos rodados de metal a varios cientos de millas de la costa de Barbados. La cantidad de estas preciosas bolas metálicas fue la mayor jamás descubierta en el Océano Atlántico, y los científicos aspiran a recogerlas algún día. Man of War portugués. Aunque el Man of War portugués, que a menudo se confunde con una medusa, es en realidad un tipo de safinóforo, un grupo de criaturas emparentadas con las medusas, su particularidad es que está formado por un grupo de individuos idénticos conocidos como suidos, o clones que tienen formas y funciones diferentes, pero que colaboran como una sola unidad. Un Man of War tiene 4 componentes especializados, que incluyen los de flotación, captura, presa, alimentación y reproducción. Se encargan cada uno de ellos de llevar a cabo un deber determinado. Los Man of War solo son propulsados por los vientos y las corrientes marinas que suelen encontrarse en los océanos tropicales y subtropicales. A veces pueden flotar en legiones de 1000 o más. Vaya, eso es mucho. La manabora es una especie marina que se distingue por su flotador en forma de globo, el cual flota hasta 6 pulgadas por encima del agua. Este flotador puede ser de color azul, violeta o rosa. Además, sus tentáculos contienen nematocistos urticantes, que son cápsulas microscópicas llenas de tubos de púas enrollados. Estos nematocistos emiten un veneno capaz de paralizar y matar a pequeños peces y crustáceos. Aunque la picadura de la manabora rara vez resulta mortal para los seres humanos, su veneno tiene un potente efecto y puede causar ronchas en la piel expuesta. Cenote angelita. Los lugares increíbles de la Tierra son a menudo desconocidos para el público en general,
hasta que son descubiertos por exploradores audaces que están dispuestos a arriesgar la vida y la integridad física para viajar donde pocos otros se han atrevido. Todo lo relacionado con el recién descubierto río subterráneo que discurre justo por debajo de la cueva del Señor Angelita, en la península de Yucatán, cerca de la antigua ciudad maya de Tulum, es extraño. La existencia de líquidos de distintas densidades hace que surjan estas increíbles estratificaciones, aparentemente imposibles. Podemos decir con certeza que nunca previmos encontrar un río que fluyera bajo el océano, y mucho menos creímos que esto fuera posible en primer lugar. Este río submarino está formado por una capa de sulfuro de hidrógeno y agua, que es más pesada y se hunde de forma natural hasta el fondo, donde forma una capa distinta y separada. Este fenómeno aparentemente contraintuitivo es uno de los paisajes submarinos más increíbles jamás filmados, por humanos que aparecen y funcionan de forma muy parecida a como lo haría un río normal en tierra. Anatoly Belishin, fotógrafo y explorador ruso, fue el primero en encontrarlo. Descubrimientos de Doggerland. Sabía que Doggerland, según los científicos británicos que investigaban sobre el fondo del Mar del Norte, era el corazón de Europa y conectaba la actual Gran Bretaña con la Europa continental hace aproximadamente 7.000 años. Los restos fósiles de mamuts y otros animales de caza gigantes no fueron lo único que los buceadores descubrieron. También encontraron arpones, artefactos de sílex y posibles lugares de enterramiento. Se cree que estos artefactos pertenecieron a individuos que vivieron en el asentamiento sumergido hace más de 12.000 años, lo que nos brinda una fascinante visión de la vida en ese periodo histórico. Según el equipo liderado por el Dr. Richard Bates, geofísico de la Universidad de St. Andrews, se ha descubierto que decenas de miles de seres humanos prehistóricos habitaron en un corredor terrestre que alguna vez estuvo seco, ubicado entre Escocia y Dinamarca. Este corredor, que se cree que era más grande que muchas ciudades europeas modernas, ha sido objeto de pruebas y estudios exhaustivos por parte del equipo de investigación. Los hallazgos de estas pruebas sugieren la existencia de una antigua y próspera civilización que se desarrolló en esta región hace miles de años. Estos descubrimientos arqueológicos y geofísicos son de gran importancia, ya que arrojan luz sobre la historia y la vida de nuestros antepasados prehistóricos, revelando la magnitud y la escala de su asentamiento en esta área geográfica. Es como intentar encontrar una parte de una aguja en un pajar, porque en realidad quedan muy pocas pruebas. Al fin y al cabo, gran parte se ha erosionado bajo el agua. Los ángeles del mar. Los crustáceos gelatinosos, casi translúcidos, conocidos como ángeles de mar, están muy extendidos por los mares del mundo y son muy fascinantes de ver, ya que parecen fluir por el agua con facilidad. Su nombre deriva de los apéndices similares a alas que utilizan para deslizarse sobre el agua azul turbia con la elegancia de una bailarina. Pueden encontrarse en diversos hábitats acuáticos, desde las aguas muy frías del Ártico hasta los mares más tropicales cercanos al Ecuador. Estos extraordinarios pterópodos, a veces conocidos como babosas de mar, son tan antiguos que casi pueden considerarse fósiles vivientes. Existen desde hace más de 130.000 millones de años. Aunque los ángeles de mar nacen con caparazones parecidos a los de su prima cercana y alimento favorito, la mariposa de mar, estos caparazones se desechan gradualmente a medida que los animales envejecen. Según los informes, una potente sustancia química que emiten ciertas especies de ángeles de mar impide que los peces se los coman. En un esfuerzo por saber más sobre lo que permitió a estas babosas escapar de una enorme catástrofe de extinción hace muchos milenios, los científicos acaban de empezar a investigar estas gelatinas flotantes. El calamar vampiro. El calamar vampiro da la vuelta a su capa cuando se le desafía, dejando al descubierto las gruesas espinas que recorren la parte inferior de sus brazos. Esta especie parece bastante amenazadora cuando adopta esta postura, aunque en realidad es bastante inofensiva, no de forma depredadora. Sobrevive, en cambio, a base de partículas de alimento que atrapa con la ayuda de células pegajosas en sus largos y flexibles tentáculos. Se alimenta de este modo de forma oportunista, consumiendo residuos vegetales y animales que se hunden desde la superficie del océano. Se sabe que varios peces enormes y depredadores buceadores comen calamares vampiro. A diferencia de los pulpos y los calamares de aguas poco profundas, los calamares vampiro no expulsan tinta negra para protegerse de los depredadores.
La tinta púrpura oscura o negra no funcionaría en la penumbra de la zona mesopelágica. En su lugar, el calamar vampiro libera un fluido incoloro lleno de muchas partículas de material bioluminiscente. Estos destellos confunden a los depredadores potenciales. Los calamares vampiro emiten luz en las puntas de cada uno de sus brazos, además de la luz que crean como parte de su respuesta defensiva. El uso de este haz es para la comunicación. Sabía que los contactos entre macho y hembra probablemente no son comunes porque esta especie es intrínsecamente poco común. Barco lleno de oro. Hace unos 165 años, un barco de vapor llamado SS América Central se hundió frente a la costa de Carolina del Sur en pleno viaje de Panamá a Nueva York durante una tormenta devastadora. Cuando el barco se hundió hasta su lugar de descanso final, a 7.200 pies, casi el doble de la altura del Burj Khalifa, la estructura más alta del mundo, se perdieron muchas vidas y objetos valiosos. Esta atmósfera oscura, fría y privada de oxígeno ha ayudado a conservar una gran cantidad de objetos históricos de la época de la fiebre del oro, entre ellos el que posiblemente sea el par de pantalones de trabajo o vaqueros de minero más antiguo, que alcanzó la cifra récord de $114.000 en una subasta a mediados de los años 80. Desde entonces, se realizan inmersiones de recuperación de forma irregular. El naufragio del barco del siglo XIX ha sido descubierto en Estados Unidos y se han recuperado una amplia variedad de artefactos valiosos. Además de las pistolas antiguas, monedas y monturas de gafas de oro, también se encontraron cuadros, hermosas vajillas e incluso una caja de botellas de cerveza con alcohol aún en su interior. Debido a la gran cantidad de tesoros recuperados, este naufragio ha sido apodado como el Barco de Oro y es considerado uno de los hallazgos más valiosos en la historia de Estados Unidos. Cráneo de morsa de 12.000 años de antigüedad. En el año 2017, el profesor Mike Rattle hizo un descubrimiento extraordinario en las cercanías de las aguas del Ártico. Se encontró con un cráneo antiguo de morsa que estaba adornado con un gorro del equipo Batesky. Este hallazgo tan peculiar tiene su origen en el año 1993, cuando Rattle y uno de sus estudiantes se encontraban investigando la reconstrucción de los niveles históricos del mar en la isla de Cornwallis. Durante su investigación, nunca se hubieran imaginado que llegarían a descubrir algo tan fascinante como este cráneo de morsa con un gorro del equipo Batesky. Es más, durante su recogida de datos, tropezaron no solo con el cráneo de morsa, sino también con 2 cráneos de ballena de Groenlandia. Los cráneos revelaron los últimos momentos de las criaturas oceánicas, revelando que las ballenas viajaron tierra adentro a unas 3 millas de la costa antes de perecer. Además, este fascinante hallazgo proporciona una valiosa oportunidad para comprender mejor la vida que alguna vez existió en las implacables y heladas aguas del Ártico. A través de este descubrimiento, Rattle espera obtener más conocimientos sobre la diversidad y la adaptación de las especies en este ecosistema único y extremo.